La OTAN no se resistió. Están realizando diversos movimientos que definitivamente ponen a Rusia en una situación en la cual tendrá que responder. Ya no es tanto que quiera, es que tendría que hacerlo, sobre todo si tiene que enfrentarse a Estados Unidos, tiene que defenderse de estos movimientos políticos que hacen estos países de la Unión Europea, el propio Estados Unidos. Lo único que están ocasionando es una mayor tensión, pero sobre todo acercarlos a una guerra con Rusia. Cada semana, cada día que pasa, parece que todos los políticos de la Unión Europea, el propio Joe Biden, deciden o han tomado este camino, este rumbo de la guerra, de las armas. Esto incluso lo dijo el propio primer ministro húngaro, Viktor Orbán. Prácticamente le señaló sus errores, pero sobre todo en una entrevista que se hizo en medios locales, el funcionario lo dijo muy tajantemente y lo recalcó. Nos están llevando a una guerra. Nos están acercando cada vez más a la guerra contra Rusia. Nosotros no queremos participar en esa guerra, nosotros no queremos formar parte de la misma. Sabemos las consecuencias de que exista una guerra contra Rusia o en general una guerra que abarque a todos estos países de la Unión Europea, al propio Estados Unidos, a la propia Rusia. El saber que no será la misma fuerza con la que se vivió la Segunda Guerra Mundial. Quizás podríamos ver algo mucho más intenso. Hemos estado observando ciertos movimientos nucleares en ciertos países. Entonces, como lo dice Víctor Orbán, ¿para qué? Es absurdo que en lugar de proteger, que se supone que ese era el plan de la OTAN, este organismo, este tratado del Atlántico Norte, los está arrastrando a todos a una guerra mundial. Es como, dijo Víctor Orbán, es como si un bombero fuera a apagar un incendio con un lanzallamas. Es ridículo. En lugar de que este bloque busque la manera de no sensibilizarse, sino ser un poco congruente y quizás al mismo tiempo un poco listos y entiendan que una guerra total con Rusia no va a ser o no va a acabar bien para los países europeos. Si tan solo un problema económico, las sanciones prácticamente destruyeron la economía de la Unión Europea y aún así estos países dicen, vámonos de guerra. Vamos a seguir sancionando, vamos a poner más aranceles porque, por cierto, quieren aumentar los aranceles contra Rusia, aumentar las sanciones. Esto está acabando con la economía de la Unión Europea. Estados Unidos es uno de los países, o el único país que se está beneficiando de todo esto, relativamente hablando, porque también tienen un grave problema económico, pero aún así estamos viendo cómo este grupo, en lugar de tratar de llevarlos a un acuerdo, en lugar de dialogar, en lugar de tener una mente abierta, está buscando el conflicto. Lo anhelan prácticamente. Discusión, separación y destrucción. Estas son las 3 etapas claves que preceden a un conflicto de este tipo. La discusión ya está, la guerra contra Rusia, digamos que utilizando a Ucrania como excusa, pero todo empieza en esta parte. La discusión ya existe, dime te diré entre la Unión Europea, Estados Unidos y Rusia, y ahora estamos en la etapa de preparación. Ya pasamos la discusión, no lograron o no quisieron llegar a un acuerdo durante esta etapa, que esto evitaría las otras dos, así que ahora se preparan los movimientos nucleares, las prácticas, el colocar algunas armas en lo que es Finlandia, que es el país de la OTAN que se suponía nunca debería haber llegado tan cerca de Rusia, y aún así ahora estamos viendo cómo tratan de cambiar su constitución, tratan de cambiar sus propias leyes para poder permitir no solo el tránsito de armas nucleares, sino en el dado caso también la permanencia de las mismas en el territorio finlandés. Algo
completamente sorprendente, pero estamos hablando de que ya están impulsando el uso de armamento nuclear en una posible guerra. Es algo que nadie quiere, pero ya estamos en el momento de la preparación. Vimos, por supuesto, también al presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, en una plática que tuvo hace poco con Vladimir Putin, y precisamente en esta reunión empezamos a ver también una especie de preparación por parte de Rusia en el caso de su aliado con Lukashenko, el cómo van a movilizar las armas nucleares, cómo las van a acercar cada vez más a lo que son estos países occidentales o miembros de la OTAN. Entonces estamos viendo una verdadera preparación. También, por supuesto, Corea del Norte, que es uno de sus principales aliados de Rusia. Irán ahora, cuando estaba de presidente Ebrahim Raisi, era uno de los principales aliados de Rusia. En este momento no sabemos cómo va a continuar esta posible alianza militar, en el dado caso de que se llegue a una guerra. Entonces está en veremos, pero estamos en la etapa decisiva, que sería la preparación. Porque si no se logra un acuerdo, si no se logra realmente detener este conflicto, pasaríamos a la tercera etapa que nos describe el primer ministro Víctor Orbán como la destrucción. Y esta sería precisamente una tercera guerra mundial, que es algo que nadie, absolutamente nadie quiere. Y dijo que los miembros de este bloque ahora están ya no solo completando la discusión, sino en la etapa de preparación. En esta etapa que nos pone a todos a temblar, porque nos podrían llevar a este conflicto que nadie desea. Hubo un funcionario estadounidense que dijo a varios medios de comunicación el jueves que Washington había dado luz verde a Ucrania para atacar objetivos en lo profundo del territorio ruso, utilizando una cierta cantidad de armas con el fin de proteger la región de Kharkov. En el dado caso de que Estados Unidos, obviamente no lo van a reconocer, esto es más allá de lo obvio, no quieren aceptar que ellos están arrancando esta guerra, pero ya estaríamos ya no solo en la etapa de preparación, sino el inicio de la destrucción, lo que obviamente nos orillaría a llegar a la tercera guerra mundial. Quieren o están aprobando el uso de las armas occidentales contra Rusia. Esto es ir a la guerra. Son las primeras etapas de la guerra. Y muchos pensarían, es culpa de Rusia. O sería el mensaje que todo el mundo va a querer escuchar o va a tratar de compartir Occidente, es culpa de Rusia. Cuando los que se están movilizando son precisamente ellos. Son precisamente los países de la OTAN. El ministro de Asuntos Exteriores de Hungría, Péter Szijjártó, tuvo una reunión ministerial del bloque militar de la OTAN en Praga. Y precisamente Szijjártó tomó la oportunidad al hablar frente a todos los ministros de Relaciones Exteriores y decirles, a ver, piensen, es nuestra oportunidad de detener la guerra, es nuestra oportunidad de evitar la guerra entre la OTAN y Rusia. Y todo está en sus manos, porque no estamos viendo a un Vladimir Putin impulsando el conflicto. Son ustedes. Son ustedes los que se están moviendo, los que están aprobando el uso de sus armas contra Rusia. ¿Es en serio que no te das cuenta que tú nos estás llevando a una guerra? Y se los dijo, la OTAN se está preparando para una guerra prolongada con Rusia. Pero, a diferencia de Moscú, a pesar de que son más países, Rusia tiene un excelente manejo de sus recursos, pero sobre todo en la producción de armas. Mientras Estados Unidos y la Unión Europea tarda muchos meses en construir cierta cantidad de armamento, Rusia lo está haciendo en cuestión de minutos. Porque incluso, recordemos, hace unos 2 meses, un representante el entonces ministro de la Defensa, Sergei Shoigu,
estaba dando a conocer que se quintuplicó la producción de armas, tanques, municiones, absolutamente todo, se quintuplicó, porque también se están preparando. Esta etapa de preparación es crucial, porque como lo dice Sijarto, como lo dice Víctor Orbán, estamos a tiempo todavía, estamos a tiempo de detener esta guerra. Los miembros de la OTAN han prolongado este conflicto y ya está en sus manos el que esta guerra no se lleve a cabo. Jens Stoltenberg, este secretario general de la OTAN, quizás no quiera dejar su cargo y por eso necesita entrar en una guerra un poco más larga, de muchos años, porque acaba de decir que Ucrania tiene derecho a defenderse. Y lo que incluye ese derecho es atacar también objetivos militares legítimos dentro de Rusia. El problema es que las armas que está utilizando Ucrania son occidentales. Y esto obviamente va a repercutir en los países de los cuales provengan estas armas. Sijarto dijo, el tren expreso de la guerra partió de la penúltima estación. Y la pregunta es, si todavía existe la posibilidad de detenerlo, o lo vas a dejar llegar. Vas a aceptar una tercera guerra mundial. Solo quedaba un freno de emergencia. Esto se refiere a las elecciones del Parlamento Europeo. El freno de emergencia es el Parlamento Europeo, que va a votar el próximo 6 de junio. Bueno, a partir del 6 de junio. El pueblo europeo es el que puede dejar en claro, a través de su voto, a través de sus preferencias, y dejarle en claro a sus gobiernos que no quiere vivir con la guerra en Europa durante mucho tiempo, y mucho menos irse a una guerra con Rusia. No es por si pierdes que vas a quedar como el perdedor, no es posible, hay que enfrentar a Rusia, es tener un poco de sentido común y saber lo que conlleva una guerra. Saber que habrá personas que pierdan la vida, que tu familia va a ser obligada, como lo vemos en los videos todos los días de los ciudadanos ucranianos que son obligados a ir al frente de la batalla y no sabes si van a regresar. Occidente se prepara para una guerra, pero también los ciudadanos, los europeos, tienen la oportunidad de decidir dentro de pocos días si quieren una guerra o no. Quizás por eso estamos viendo un impulso por los líderes de aprobar el uso de armas occidentales, porque saben que si se lleva a cabo el proceso electoral en la Unión Europea, es muy probable que los ciudadanos escojan a aquellos candidatos, que buscan o que ya no quieren una guerra. Y eso sería fatal para la Unión Europea, para los líderes actuales, porque perderían la oportunidad de controlar la entrega de ayuda militar, los recursos, las armas y sobre todo el permitir que Ucrania los utilice para ir a la guerra. O bueno, no Ucrania, porque Ucrania no quiere ir a la guerra, los ciudadanos no quieren una guerra. Zelensky es el que quiere una guerra. Antes de irnos, quiero invitarte este 2 de junio a que acudas a votar si estás en México, por supuesto. Una invitación, este 2 de junio se están llevando a cabo el proceso electoral en México y lo único que puedo decir es, ve a votar, sin importar partidos, sin importar preferencias, ve este domingo 2 de junio y vota. Hasta la próxima.